5 años habían pasado desde la muerte de la madre de Leticia, y desde entonces ella vivía bajo el techo duro de su madrina Rosalina. A sus 24 años, despertaba siempre antes del amanecer, enfrentando el patio frío para lavar ropa en el barreño. El agua helada quemaba sus dedos, dejando sus manos ásperas y doloridas. Su vestido remendado se pegaba al cuerpo húmedo, revelando el desgaste de tantos días iguales. El silencio de la madrugada parecía cargar el peso de toda su tristeza. Leticia tenía el rostro pálido y cansado, marcado por noches mal dormidas desde que perdió a su madre. En la cocina solo encontraba un pedazo de pan duro como desayuno, mientras Rosalina se servía pastel y tarta. La madrina, siempre llena de desprecio, observaba a Leticia con superioridad. «Come eso y no te quejes», decía, sin mostrar un mínimo de cariño. Leticia apenas bajaba los ojos, intentando tragar lo poco que tenía. «Antes de continuar, quiero hablar contigo que estás acompañando esta historia. Déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y si te gustan los romances de época llenos de emoción, sufrimiento y giros inesperados, suscríbete al canal para no perder ninguna historia. Ahora sigamos, porque el destino de Leticia está a punto de cambiar». Rosalina no perdía la oportunidad de humillar a su ahijada, llamándola inútil y perezosa siempre que podía. «Solo estás aquí porque tu madre me lo pidió en su lecho de muerte», repetía, con frialdad. Luego ordenaba que Leticia cuidara la huerta, limpiara la casa y arreglara cada rincón. Las palabras eran duras como piedras, y Leticia las cargaba en silencio. Obedecía porque no tenía otro camino. Ya no tenía a nadie en el mundo. En la huerta, la tierra húmeda ensuciaba su falda, y el olor fuerte de hojas pisadas llenaba el aire. Después, corría para limpiar toda la casa, levantando polvo que irritaba sus ojos. El trabajo nunca terminaba, y cada orden venía acompañada de más críticas. Finalmente Rosalina la mandó al establo, donde el olor a estiércol y el suelo pedregoso hacían todo más difícil. Allí, Leticia siempre sentía el peso de la vida que no eligió vivir. Mientras recogía la paja, Leticia miró el camino estrecho que llevaba a la aldea y sintió un nudo diferente en el pecho. Pensó, por primera vez en mucho tiempo, en la posibilidad de irse. Vio el viento moviendo los árboles como si la llamara, pero recordó que no tenía dinero, familia, amigos, ni destino. El valor que brotó por un instante murió rápido. La realidad la aprisionaba como cadenas invisibles. De vuelta en la casa, Leticia comenzó a barrer el pequeño cuarto donde dormía, un espacio simple con pocos muebles. El sonido de la escoba tocando el suelo resonaba como un reloj marcando su rutina sin esperanza. Fue entonces cuando escuchó voces en la puerta, provenientes de la sala. Reconoció el tono de Rosalina, demasiado educado para ser natural. La otra voz, masculina y grave, ella nunca la había escuchado. Un escalofrío le recorrió la columna. Rosalina entró acompañada de un hombre corpulento, vestido con ropa de tela costosa y botas pulidas. Sus ojos pequeños y calculadores analizaban cada centímetro de Leticia como si fuera un objeto a la venta. El olor a tabaco impregnaba sus ropas, llenando el ambiente. «Leticia, este es el señor Alexandre», dijo Rosalina, «el hombre de muchas tierras del que te hablé». Leticia sintió el corazón acelerarse. La madrina nunca había hablado de él. Alexandre inclinó el mentón y dijo en voz baja, «Servirá». Aquella palabra hizo que Leticia se estremeciera. La madrina satisfecha añadió, «Es fuerte, obediente y sabe trabajar, perfecta para ser una buena esposa y darte muchos hijos». Leticia se asustó con el tono de la conversación, pero algo dentro de ella le decía que nada de aquello era bueno. Dio un paso hacia atrás, evitando la mirada fría del hombre. Fue entonces cuando Rosalina anunció, sin ninguna delicadeza, que Alexandre buscaba una esposa y que Leticia sería ofrecida a él. La joven abrió la boca, sin poder creer lo que oía. Alexandre solo confirmó con un leve movimiento de cabeza.
«Yo no puedo casarme con usted», murmuró Leticia, con la voz temblorosa. Rosalina se volvió hacia ella con furia en los ojos, como si aquella negativa fuera una ofensa personal. «No tienes elección. ¿Desde cuándo una mujer tiene opinión para escoger marido?», dijo la madrina, con una dureza que congeló el aire entre ellas. «En 2 días él volverá para llevarte». Leticia sintió que las piernas le fallaban, como si el suelo estuviera cediendo. El matrimonio parecía una condena inevitable. El miedo se apoderó de su pecho, robándole el aire y la valentía. En ese instante, comprendió que la estaban tratando como mercancía, no como persona, y el dolor de eso ardió muy hondo. Alexandre avanzó un paso, el olor fuerte de sudor llegando antes que su mano extendida. Sus dedos gruesos intentaron tocar el rostro de Leticia, como si ya tuviera derecho sobre ella. Asustada, ella retrocedió rápidamente, pegando las costas contra la pared fría. El corazón le latía tan fuerte que parecía llenar todo el cuarto. Sus ojos buscaban una salida que no existía. La presencia de él era sofocante, invasiva, repulsiva. Rosalina no dudó. Levantó la mano y golpeó a Leticia con violencia, haciendo que su cabeza girara hacia un lado. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, quemando su garganta. «Él es tu futuro marido, respétalo», gritó la madrina. Alexandre solo observaba, como si aquella escena fuera habitual. Rosalina entonces se volvió hacia él y le pidió disculpas, aduladora. Y fue ahí cuando agarró el brazo de Leticia con una fuerza cruel. Los dedos de ella se cerraron sobre Leticia como garras, apretando hasta arrancarle un quejido ahogado. «Si no entras en razón», gruñó Rosalina, «te llevaré atada como el ganado que eres». Leticia intentó tirar del brazo, pero la fuerza de la madrina era aplastante. El miedo le cortó la respiración, dejando su cuerpo débil. El dolor se extendía desde el brazo hasta el pecho, creciendo en oleadas, y ninguno de los dos mostraba señal de piedad. Sin posibilidad de resistencia, Leticia fue arrastrada por los pasillos fríos de la casa. El suelo de madera crujía bajo sus pasos descompasados. El aire parecía más denso a cada habitación que cruzaban, como si la casa entera observara su humillación. Leticia sabía que nada de lo que hiciera cambiaría el destino impuesto. La sensación de derrota ya se formaba dentro de ella. Se detuvieron frente a la puerta del sótano, que exhalaba olor a moho y abandono. Rosalina abrió la puerta, revelando escalones viejos, paredes húmedas y un hilo de luz que apenas alcanzaba el suelo de tierra. El aire allí dentro era frío y pesado, casi sólido. Antes de que Leticia pudiera reaccionar, recibió un empujón brusco. Perdió el equilibrio y cayó por los escalones, golpeando el cuerpo contra el suelo duro. La puerta se cerró con violencia detrás de ella. El sonido de la llave girando resonó como una sentencia final. «Aquí te quedarás hasta aprender», dijo Rosalina desde el otro lado. «Sin comida, sin agua, en 2 días te saco de ahí». Las palabras fueron cortantes, llenas de una certeza cruel. Leticia intentó levantarse, pero el dolor en las costillas se lo impedía. El polvo se levantó cuando se movió, irritando su respiración. La soledad llenó el sótano como una presencia viva. La oscuridad era tan profunda que los ojos de Leticia no distinguían el suelo de las paredes. El frío subía de la tierra húmeda y se infiltraba en sus huesos, haciéndola temblar sin control. El goteo lento de alguna filtración marcaba el tiempo de forma torturante. Ella se acurrucó en un rincón, abrazando las rodillas para conservar algo de calor. La mente intentaba protegerse, pero el cuerpo estaba demasiado débil. Allí, el sufrimiento parecía no tener fin. Las horas pasaron arrastradas, mezclándose con la oscuridad informe que envolvía todo. Leticia perdió la noción del tiempo, sin saber si era de día o de noche. El hambre la consumía, y el frío mordía su piel con crueldad. Pero lo peor era el miedo a lo que ocurriría cuando la puerta se abriera. Recordó los rumores sobre Alexandre, esposas desaparecidas, mujeres que nunca volvieron. El corazón se le encogió hasta doler. La idea de casarse con él
era más que un horror, era una muerte anunciada. Leticia respiró hondo al escuchar pasos alejándose, creyendo que Rosalina y Alexandre habían salido de la casa. La esperanza surgió como una llama débil pero insistente. Tanteando en la oscuridad, su mano encontró una tabla suelta en la pared. Recuerdos de castigos anteriores volvieron, diciéndole que allí había algo escondido. Y esta vez, quizás era una salida. Con un esfuerzo doloroso empujó la tabla, revelando una abertura estrecha, casi subterránea. El espacio era pequeño, pero suficiente para pasar su cuerpo. El olor a tierra fría invadió sus sentidos, pero no la asustó. La libertad estaba más allá de aquel camino angosto. Tragando el miedo, se colocó boca abajo y comenzó a arrastrarse. Cada movimiento hacía arder sus costillas, pero continuó. Huir era su única esperanza de vivir. La tierra raspaba su piel, dejando marcas, pero Leticia avanzaba con determinación. El túnel improvisado parecía interminable, y el aire allí dentro era pesado y húmedo. Pero entonces, un soplo de viento fresco tocó su rostro, trayendo el aroma de la noche. Con un último impulso, salió fuera de la casa, sintiendo el frío suave abrazarla como salvación. El corazón le latía descompasado, mezcla de dolor y alivio. Leticia se levantó y comenzó a correr, sin mirar atrás. Debilitada y temblorosa, Leticia corrió por el bosque con los últimos hilos de fuerza que aún le quedaban. Evitaba los caminos, temiendo que Alexandre o Rosalina vinieran detrás de ella. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, pero aún así continuó, tropezando con las raíces húmedas. El aire frío ardía en sus pulmones a cada respiración. Cuando sus piernas finalmente cedieron, cayó junto a un pequeño arroyo. Allí quedó, inmóvil, esperando que su propio cuerpo decidiera su destino. El murmullo suave del agua corriendo a su lado le trajo una extraña sensación de paz. Era como si la naturaleza intentara acunar su sufrimiento, invitándola a descansar. Leticia cerró los ojos, sintiendo su rostro tocar la tierra fría y húmeda. Todo a su alrededor giraba lentamente, como si el mundo estuviera distante. El dolor pulsaba por todo su cuerpo, mezclado con un cansancio que rozaba el desmayo. Ella creyó que quizás ese sería su fin, y entonces se desmayó. El día amaneció despacio, pintando el bosque con tonos claros, cuando el sonido de cascos rompió el silencio. Víctor Mendoza apareció montado en su caballo como hacía todas las mañanas, buscando en el arroyo un lugar para reflexionar. Era un hombre conocido en la región, dueño de muchas tierras, pero que prefería la soledad a las fiestas y visitas. El caballo relinchó, inquieto, llamando su atención hacia algo en el suelo. Víctor desmontó rápidamente, pensando que se trataba de un animal herido. Al acercarse se dio cuenta de que no era un animal, sino una joven caída entre las piedras húmedas. El susto hizo que su corazón se acelerara. Leticia estaba cubierta de lodo, con cortes dispersos, hematomas oscuros y el rostro tan pálido que parecía no tener sangre alguna. Su vestido rasgado denunciaba un sufrimiento reciente. Víctor se arrodilló, a su lado, sintiendo el peso de aquel hallazgo. La pregunta que lo atormentó fue inmediata. ¿Quién la habría dejado así? ¿Y cómo había llegado a sus tierras? Con cuidado, Víctor acercó la mano buscando su pulso. Lo encontró débil, casi apagado, pero aún presente. Eso fue suficiente para tomar una decisión inmediata. «No vas a morir aquí. No hoy», murmuró, aún sabiendo que ella no podía escucharlo. La compasión creció dentro de él como un llamado irresistible. Le era imposible dejarla allí, vulnerable y sin defensa. Necesitaba ayudarla, aunque no supiera quién era. Con delicadeza Víctor pasó un brazo bajo su espalda y el otro bajo sus piernas, levantándola con esfuerzo. El cuerpo de Leticia era liviano como el de alguien que cargaba una hambre antigua. La colocó sobre el lomo del caballo, sujetándola firme para que no cayera. El caballo relinchó, inquieto por la carga inesperada, pero obedeció. Víctor subió detrás de ella, manteniéndola apoyada contra su pecho. Apuró el paso,
decidido a llevarla a casa. La propiedad de Víctor quedaba a buena distancia de allí, pero él no redujo la marcha. La casa grande, hecha de piedra y madera, surgió entre los árboles como un refugio seguro. A su alrededor, campos abiertos, gallinero y establos mostraban que allí había trabajo y vida. Cuando llegó al patio, llamó a Suzette, la cocinera de confianza. Ella apareció deprisa, con los ojos abiertos de espanto al ver a la joven medio muerta. «Dios mío, señor Víctor, ¿qué pasó?» Sin perder tiempo, Suzette preparó agua caliente, paños limpios y mantas gruesas. Víctor llevó a Leticia al cuarto de huéspedes, un espacio simple pero acogedor. La cocinera limpió las heridas con cuidado, murmurando palabras de asombro. «Nunca había alguien tan frágil», comentó con el corazón apretado. A cada toque era evidente cuánto había sufrido Leticia. La atmósfera de la casa cambió por completo aquella mañana. Leticia permaneció inconsciente durante 4 días, respirando despacio y luchando contra la fiebre. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró una habitación iluminada por la luz suave de la ventana. La cama blanda bajo su cuerpo contrastaba con el recuerdo frío y oscuro del sótano. Frunció el ceño, confundida, intentando comprender dónde estaba. Las sábanas limpias y el olor a hierbas medicinales le causaron extrañeza. Una sensación de seguridad desconocida la rodeaba. Suzette entró en el cuarto en el momento en que Leticia intentó incorporarse. «Calma, niña», dijo con voz dulce. Asustada, Leticia preguntó dónde estaba. «En la propiedad del señor Víctor Mendoza. Él te salvó», explicó la cocinera. La noticia dejó a Leticia dividida entre gratitud y miedo. Nunca había conocido bondad sin precio. Su corazón se aceleró, sin saber si podía confiar en aquel lugar. Su mente aún estaba presa del pasado cruel y ella se sentía muy débil. Los días siguientes trajeron sopas calientes, pan fresco, queso y hasta pedazos de carne. Alimentos que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Suzette cuidaba de sus heridas con ungüentos que traían alivio inmediato. Las manos de Leticia, antes marcadas por cortes, comenzaron a mejorar. Sin embargo, aunque su cuerpo se recuperaba, su alma permanecía inquieta. Cada gesto de amabilidad parecía sospechoso, y a pesar del confort a su alrededor, el miedo no la dejaba descansar. En los días siguientes, Suzette cuidó de Leticia con verdadera dedicación, trayendo no solo curativos, sino también consuelo humano. Cuando la fiebre bajó, le ofreció ropa limpia, piezas antiguas de la difunta esposa de Víctor. Al ponérselas, Leticia casi no se reconoció en el espejo. La tela suave, los colores discretos, la sencillez elegante. Era como mirar a una desconocida, alguien que ella nunca tuvo permiso de ser. Suzette sonrió y dijo: «Ven, el señor Víctor desea hablar contigo». La gobernanta la condujo por los pasillos hasta la biblioteca, donde el olor a madera y libros antiguos llenaba el aire. Víctor estaba de espaldas, pero cuando se volvió, Leticia se sorprendió con su apariencia. Cabello castaño bien cuidado, barba alineada, porte fuerte, pero con una mirada triste que llamaba la atención. Él inclinó la cabeza y dijo: «Señorita Leticia, ¿verdad? Suzette me dijo que ya mejoró». Su voz era firme, pero amable. «Yo me llamo Víctor Mendoza. ¿Cómo se siente?» Leticia aceptó la silla que él le ofreció, manteniendo las manos unidas sobre el regazo. «Me siento mucho mejor, señor Mendoza. Suzette me dijo que usted me salvó». «Muchas gracias». Víctor solo asintió, observándola con atención. «¿Quién es usted, Leticia?», preguntó enseguida. Ella vaciló, sintiendo el estómago apretarse. Él continuó: «¿Hay alguien de su familia a quien pueda avisar que está bien?» La pregunta le quitó el aire por un instante. Con miedo de revelar la verdad, Leticia bajó la mirada. «Mi madre falleció hace algún tiempo y me quitaron la casa», murmuró. «Después, ya no tuve a dónde ir. Terminé debilitándome. Caí, me lastimé, y usted me encontró en 1900. El arroyo».
Víctor percibió que había algo oculto, pero también notó el peso del dolor que ella cargaba. El rostro de Leticia no era el de alguien que mentía para engañar, era el de alguien que sobrevivía como podía. «Si usted me permite, puedo limpiar, cocinar, ayudar en lo que necesite», dijo Leticia con voz casi suplicante. «Si pudiera darme un empleo aquí, yo se lo agradecería. No tengo a dónde ir». Su corazón latía acelerado, temiendo la respuesta. En el fondo sabía que allí estaría, protegida de Rosalina y Alexandre. Aunque no confiara del todo en nadie, sentía que huir nuevamente sería imposible. Aquella casa era su única oportunidad. Antes de que Víctor respondiera, la puerta de la biblioteca se abrió con un estruendo suave. 2 niños entraron corriendo, Fernando, de 8 años, y María, de 5. Fernando miró a Leticia con curiosidad seria y preguntó sin rodeos: «¿Eres la mujer que papá encontró en el bosque?». Leticia se encogió un poco en la silla, sorprendida por la franqueza. Sí, soy yo», respondió avergonzada. María se acercó despacio, escondiéndose detrás del hermano. Víctor sonrió con paciencia y posó la mano en los hombros de los hijos. «Estos son Fernando y María», presentó. La niña, tímida, solo observaba a Leticia con ojos grandes y curiosos. Fernando, más atrevido, continuaba analizándola detenidamente. Era evidente que los niños tenían un lugar muy importante en la vida del padre. Leticia intentó devolverles una sonrisa, sintiendo un calor extraño en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que un niño la miraba sin desprecio. «La verdad», dijo Víctor volviéndose hacia ella, «estaba pensando en contratar a alguien para ayudarlos a aprender a leer y escribir». Observó la reacción de Leticia, que parecía confundida. «¿Sabe leer?». Ella asintió lentamente. «Sí, y quiero pagar por todo lo que usted hizo por mí». Su voz temblaba entre gratitud y miedo. La idea de trabajar allí trajo un soplo de esperanza, aunque pequeño. Su sete, al fondo, sonreía en apoyo. Víctor cruzó los brazos, la postura honrada y firme. «No espero pago alguno, señorita Leticia», respondió con sinceridad. «Salvar una vida no es moneda de cambio». Sus palabras lo volvían aún más intrigante. Hablaba con la verdad de quien había sufrido pérdidas, pero no había dejado morir la bondad. Leticia sintió el pecho apretarse, sin saber cómo reaccionar. Un hombre que ayudara sin pedir nada a cambio era algo que ella jamás había conocido. Por dentro, una lucha silenciosa se formaba. Parte de ella quería creer que había encontrado un lugar seguro, un hogar posible. La otra parte gritaba recuerdos del pasado. Rosalina, los castigos, las humillaciones, Alexandre y su amenaza. Leticia respiró hondo, intentando mantener el corazón tranquilo. La amabilidad de Víctor la desconcertaba. No parecía falsa, pero aún así era difícil confiar. El miedo estaba demasiado arraigado. Aún con la desconfianza ardiendo bajo la piel, algo en Leticia comenzó a abrirse. Por primera vez, imaginó la posibilidad de dignidad, de paz, quizá incluso de un afecto sincero proveniente de aquellos niños. La mirada triste de Víctor no despertaba miedo, sino curiosidad. Aún así, no se permitía bajar la guardia por completo. El pasado había dejado marcas profundas, y aunque la gratitud florecía, el recelo seguía a su lado. Los días pasaron, y la rutina de la casa comenzó a moldear la vida de Leticia de una manera inesperada. Ella ayudaba a su sete en la cocina, amasaba pan, lavaba los platos y cuidaba de las tareas con dedicación. Fernando y María aprendían a leer con ella, encantados con cada letra nueva. El día volaba entre las risas de los niños. Pero por la noche, sola en su cuarto, las pesadillas aún regresaban, trayendo recuerdos del sótano oscuro. Leticia despertaba asustada, jadeando, pero pronto percibía que ahora estaba a salvo. La cama era cálida, las paredes claras y ningún grito de orden resonaba en el pasillo. Allí, nadie la maltrataba, nadie la humillaba. Poco a poco su mente aceptaba aquel nuevo lugar,
María se había encariñado profundamente con ella, siempre buscando su compañía. Fernando también demostraba afecto, aunque de forma tímida, observándola con respeto. La presencia de Leticia transformaba la casa de Víctor de manera suave pero poderosa. Las risas de los niños llenaban los pasillos, trayendo nueva vida al ambiente amplio y silencioso. Suzette comentaba, sonriendo, que hacía mucho tiempo la propiedad no se veía tan alegre. Leticia se sentía útil, necesaria, acogida. Algo dentro de ella florecía despacio, como un brote que finalmente encuentra luz. Por primera vez, había paz a su alrededor. Víctor solía trabajar en el despacho, rodeado de papeles, mapas y documentos de sus tierras. Era un hombre muy rico, pero su postura simple y reservada lo distinguía. Hablaba poco, siempre con firmeza y honestidad. La forma en que caminaba por la casa mostraba disciplina, pero también gentileza. Leticia lo veía así, fuerte, pero sin arrogancia, serio, pero nunca cruel. Esa presencia la dejaba menos asustada cada día. A veces, ella lo observaba por la ventana mientras él cepillaba su caballo en el patio. En una de esas tardes, Víctor levantó el rostro y, inesperadamente, le sonrió. Leticia se sobresaltó, sonrojándose de inmediato. Sin saber cómo reaccionar, se apartó de la ventana y se escondió, avergonzada por haber sido descubierta mirándolo. Su corazón latía rápido, confundido entre miedo y una extraña sensación de calidez que no comprendía. Pero dentro de ella, una nueva voz comenzó a surgir. Tal vez la vida pudiera ser diferente de lo que había conocido hasta entonces. Tal vez mereciera paz, respeto, incluso amor. Esa idea parecía absurda al principio, pero crecía despacio, persistente. La semilla de la esperanza germinaba en su corazón herido. La duda dejaba espacio para un leve deseo de pertenencia. Por primera vez, el futuro no era solo oscuridad. En una tarde común, el sonido de ruedas en el camino llamó la atención de todos. Una elegante carruaje se acercaba a la propiedad, transportando a Esmeralda, la vecina de las tierras del este. Era una mujer rica, viuda, dueña de modales afilados y mirada siempre evaluadora. Entró en la casa con postura altiva, como si todo le perteneciera. Su fuerte aroma a perfume se esparció por el ambiente. La curiosidad brillaba en sus ojos fríos. Apenas vio a Leticia, Esmeralda la examinó de arriba a abajo con una mirada cortante. «¿Quién es esta?», preguntó, como quien evalúa un objeto nuevo. Suzette se apresuró en responder. «Es Leticia. Ayuda en la casa y enseña a los niños». Su voz llevaba defensa, casi protección. Esmeralda arqueó una ceja y dijo: «Ah, una nueva criada». Las palabras cayeron pesadas, hiriendo a Leticia. La tensión apretó el pecho de Leticia, que se sintió pequeña, casi invisible. Era como regresar al tiempo en que Rosalina la trataba como mercancía. Víctor apareció en la sala poco después, saludando a Esmeralda con educación. Era evidente que ella esperaba que él la notara más de lo habitual. Y al ver a Leticia allí, su expresión cambió. Había en la mirada de la visitante un tono de disputa silenciosa. Mientras conversaba con Víctor, Esmeralda hacía preguntas veladas, comentarios calculados, tratando de disminuir a Leticia con sutilezas. La atmósfera pesada reemplazó el clima ligero de la casa. Leticia escuchó cuando Esmeralda invitó a Víctor a una fiesta en su propiedad, con evidente deseo de acercamiento. La invitación parecía una prueba, y también una amenaza discreta. Cada palabra reforzaba el malestar. El corazón de Leticia se apretó, mezclando miedo e inseguridad. El pasado aún hablaba alto dentro de ella, diciendo que nada bueno duraba, que personas como ella siempre serían descartables. ¿Sería que en aquella casa solo sería una sirvienta? ¿O podría algún día ser realmente aceptada? La sombra de Esmeralda rondaba sus pensamientos, y la semilla de esperanza, recién plantada, temblaba bajo el viento de la duda. Víctor mantuvo la postura erguida cuando Esmeralda reforzó la invitación para la fiesta, esperando que él cediera a su encanto forzado. «Agradezco, pero no iré», dijo con firmeza, sin desviar la mirada.
No frecuento fiestas, ni busco contactos sociales. Su tono era cortante, aunque educado, dejando claro que su decisión no cambiaría. Esmeralda intentó una risita ligera, melosa, como si pudiera doblegarlo con dulzura. Pero Víctor permaneció inmóvil, inquebrantable, cerrando el asunto con silencio absoluto. Al darse cuenta de que no obtendría la respuesta que deseaba, Esmeralda lanzó una mirada lenta hacia Leticia, de arriba abajo, cargada de desprecio. Luego miró a Víctor buscando alguna reacción, pero él seguía impasible. «Iba a quedarme para el almuerzo, pero se me quitó el apetito», declaró, con veneno escondido en la voz. Ajustó los guantes, levantó el mentón y caminó hacia la puerta con pasos duros. El aire pareció aliviarse cuando salió, y Leticia, aún callada, sintió el impacto de aquella tensión en el pecho. Cuando Esmeralda salió, Suzette pronto percibió la tensión y se retiró de la sala, dejando a Víctor y Leticia a solas. El silencio que quedó parecía atrapar el aire entre ellos. Víctor respiró hondo y dijo: «Lamento el comportamiento de ella. Esmeralda es arrogante. A veces intenta ser buena persona, pero no tiene modales». Leticia permaneció callada, observándolo con atención. Él continuó: «Ella desea un matrimonio, pero ya dejé claro que no pretendo casarme con ella, y ahora cree que tú eres una amenaza». Leticia abrió los ojos sorprendida. «¿Yo? ¿Una amenaza?», murmuró, casi riéndose de su propia incredulidad. Víctor dio un paso hacia ella, y el perfume suave que lo rodeaba la envolvió, cálido y delicado, haciendo que su corazón se acelerara. «Sí, debe haber pensado eso», dijo con sinceridad tranquila. La mirada de él se posó sobre ella con calma, como si intentara ver más allá de las palabras. Leticia sintió las piernas aflojar. Víctor inclinó ligeramente la cabeza. «Y te vi mirándome por la ventana», comentó con una sonrisa contenida. Leticia se sonrojó de inmediato, desviando la mirada, avergonzada por haber sido descubierta. Yo solo estaba viendo a su caballo», intentó explicar, tropezando en las palabras. Víctor encontró aquello gracioso y dejó escapar una sonrisa más abierta. «No necesitas justificarte». El tono amable de él la confundía aún más. Para aliviar la situación, él cambió de tema. «Imaginé que te gustaban los caballos, ¿no?». Leticia tragó saliva y respondió: «Sí, el suyo es muy bonito, señor». Víctor volvió a sonreír, satisfecho con la respuesta. «Entonces ven, acompáñame». Hizo un gesto suave, invitándola. Leticia lo siguió con pasos cautelosos, sintiendo su corazón latir en un ritmo que desconocía. A cada paso, una mezcla de nerviosismo y curiosidad crecía. Llegaron al establo, donde el olor a heno fresco y madera húmeda dominaba el aire. Los caballos relinchaban bajo, como si saludaran a sus visitantes. Leticia pasó la mano tímidamente por el cuello de uno de ellos, maravillada con la fuerza y docilidad del animal. «Nunca he montado», confesó, casi en un susurro. Víctor asintió y llamó a un empleado, pidiendo que preparara un caballo adecuado para ella. Leticia sintió una mezcla de miedo y entusiasmo. Poco tiempo después, estaban cabalgando lado a lado por la propiedad. El viento tocaba el rostro de Leticia con frescura y el movimiento del animal bajo ella parecía libertador. Víctor observaba discretamente su expresión maravillada. «Lo estás haciendo muy bien», comentó. Leticia sonrió por primera vez de forma plena, sin miedo escondido detrás del gesto. El paisaje abierto, el cielo claro y el sonido de los cascos componían una paz que ella jamás había imaginado. Víctor la guió hasta el arroyo, donde el agua corría limpia y cristalina. El reflejo de la luz danzaba sobre la superficie, creando puntos brillantes como pequeñas estrellas. Leticia miró a su alrededor, encantada. «Este lugar es hermoso», murmuró. Víctor desmontó del caballo y respondió: «No lo reconociste, porque cuando llegaste aquí estaba oscuro aquella noche, y cuando te encontré por la mañana estabas inconsciente.
Las palabras de él perforaron el silencio con un peso suave. Víctor la ayudó a bajar del caballo, sosteniendo sus manos por más tiempo del necesario. La piel de él era cálida, firme, transmitiendo seguridad. Leticia sintió un leve estremecimiento recorrer su cuerpo. «Leticia», dijo él mirándola directo a los ojos, «cuéntame la verdad. ¿Cómo llegaste hasta aquí?» Ella vaciló intentando retirar las manos, pero él las sostuvo con delicadeza, ofreciendo apoyo, no prisión. Los ojos de Víctor cargaban una preocupación verdadera. Leticia respiró hondo, sintiendo la garganta arder, y entonces decidió contarlo todo. «Yo vivía con mi madre, en una casa sencilla, pero éramos felices». Su voz empezó a temblar. «Cuando ella enfermó, antes de fallecer, pidió a mi madrina que cuidara de mí». Víctor asintió sin interrumpir. «Pero ella nunca cuidó. Me trataba como esclava. Yo hacía todo, y cuando no le gustaba, me castigaba, me encerraba en el sótano». Las palabras parecían cortar el aire. El dolor apretó su pecho al continuar. «Y aquella noche dijo que yo sería obligada a casarme con Alexandre. Él es cruel, muy cruel». Víctor frunció el ceño, sintiendo crecer la indignación. «Yo dije que no. Entonces me encerraron en el sótano, sin comida, sin agua». Leticia respiró, con dificultad, recordando la agonía. «Conseguí escapar, corrí por el bosque, y usted me encontró». Bajó la cabeza, sintiendo lágrimas acumularse. Víctor apretó sus manos con cuidado, levantando su rostro con gentileza. «No merecías nada de eso», dijo en voz baja, firme, cargada de sentimiento. Los ojos de él brillaban con algo entre dolor y protección. «Mientras estés aquí, nadie va a tocarte ni un dedo». Leticia sintió el cuerpo estremecer, no de miedo, sino de algo nuevo, cálido, profundo. Por primera vez alguien creía en ella, y eso la desarmaba por completo. Víctor permaneció frente a ella, aún sosteniendo sus manos, absorbiendo cada detalle de la historia dolorosa que Leticia había cargado sola. Veía cuánto los niños la amaban, cómo María se iluminaba a su lado, cómo Fernando parecía confiar en ella. Veía también la gentileza que brotaba naturalmente en cada gesto suyo. Respiró hondo y preguntó, «¿Su madrina la prometió a ese hombre? ¿Ese tal Alexandre? ¿Es el mismo, Alexandre dueño de algunos comercios de la ciudad?» Leticia tragó en seco, sintiendo la voz temblar. «Sí, ella le dijo que en 2 días él podría ir a buscarme». Las palabras dejaron el aire pesado entre ellos. Víctor caminó algunos pasos alrededor de ella, inquieto, analizando todo con ojos atentos. El viento suave movía el agua del arroyo, pero el corazón de Leticia parecía atrapado. Víctor volvió a detenerse frente a ella, cruzando los brazos. Algo serio había surgido en su expresión. «Leticia», comenzó él con voz baja, «sé que lo que voy a decirle puede parecer una locura». Ella levantó el rostro esperando la continuación. «Pero si él la encuentra, por la ley, por la promesa y por la palabra dada, usted será obligada a casarse con él». El mundo pareció girar a su alrededor. Víctor respiró hondo. «Y yo tengo una solución». El corazón de Leticia latió más rápido, inquieto, asustado. «¿Qué solución?», preguntó. Víctor dudó apenas un instante, como quien decide revelar un secreto profundo. «Yo voy a casarme con usted». Las palabras fueron tan inesperadas que Leticia necesitó apoyarse en el caballo para no perder el equilibrio. El viento sopló entre ellos, cargando la incredulidad que se apoderó de ella. «Conmigo», susurró, la voz casi apagada. «Pero, ¿y Esmeralda? Usted es rico. Podría casarse con cualquier mujer». Víctor se acercó despacio, sin prisa, como si temiera asustarla. «Leticia, lo sé», respondió con sinceridad desarmada. «Pero no quiero a esas mujeres de la nobleza. No me importan sus títulos ni sus ambiciones». La mirada de él cayó sobre ella, firme y cálida. «Usted es amable, dedicada y ama a los niños.
Sé que es pronto, muy pronto, pero es la única forma de garantizar su seguridad. Su voz no temblaba. Era una promesa. Leticia sintió el cuerpo vibrar con emociones que nunca había experimentado. El miedo, la esperanza, la sorpresa, todo se mezclaba como una ola fuerte dentro de ella. Pero, señor, no quiero que se case conmigo por pena, murmuró apretando las manos nerviosamente. No quiero que usted pierda la oportunidad de tener una esposa verdadera. Entonces Víctor sonrió. Una sonrisa tranquila, sincera, que calentaba el pecho. Leticia, no es por pena. Él dio un paso más, tan cerca que ella sintió su calor y el suave aroma amaderado de su perfume. Nos casaremos. Si tú quieres, claro, dijo con voz tranquila. No quiero obligarte a nada, solo dejar que el tiempo nos diga el resto. ¿De acuerdo? Leticia pestañeó, rápido, el corazón desbocado. Por primera vez, alguien le ofrecía protección sin pedir nada a cambio. Y más que eso, le ofrecía respeto. El viento movió los mechones sueltos de su cabello, mientras una pequeña lágrima corría por su mejilla sin que lo notara. Ella miró a Víctor con sinceridad, con algo nuevo creciendo dentro de sí, algo que no sabía nombrar. Confiaba en él, creía en él. Sentía algo más profundo que gratitud, aunque aún temiera admitirlo. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Está bien», susurró. «Acepto». Víctor exhaló un suspiro visible, como si aliviara un peso inmenso. Su sonrisa se volvió más clara, más leve, casi juvenil. «Entonces volvamos», dijo con voz firme y feliz. «Pediré que preparen todo. Nos casaremos esta misma tarde». La frase cayó sobre Leticia como un dulce impacto, una mezcla de verdad y sueño. Su corazón latió tan fuerte que casi dolió. Era real. Iba a suceder. Mientras cabalgaban juntos de regreso a la casa, Leticia sentía que el mundo entero giraba a su alrededor. El miedo antiguo parecía perder fuerzas a cada paso que daba a su lado. Volvieron por el sendero iluminado por el sol. A cada movimiento de los caballos, la decisión que habían tomado se profundizaba en su corazón. Un matrimonio inesperado, pero quizás el comienzo de una nueva vida. Una vida donde, por primera vez, ella sería vista, elegida, protegida. Víctor comunicó la noticia primero a Suzette, quien llevó la mano al pecho, emocionada. «Dios los bendiga a los dos», murmuró con alegría sincera. Luego se lo contó a los niños y María lo abrazó llena de entusiasmo, mientras Fernando sonreía tímido, curioso. Aquel pequeño núcleo se iluminó, como si una nueva vida estuviera siendo sembrada. La noticia corrió por la casa con ligereza. El ambiente, antes silencioso, ahora parecía vibrar. Con el tiempo corto, Suzette corrió al cuarto de costura y encontró un vestido blanco guardado hacía años. Lo ajustó a toda prisa, alineando la cintura y reforzando las costuras. Leticia, mirando la tela sencilla, sintió el corazón latir con fuerza. Era poco, pero para ella significaba todo. Víctor vistió un traje oscuro, limpio y bien alineado, demostrando respeto por la ocasión. Nada de lujo, solo dignidad. La ceremonia ocurrió en la pequeña capilla de piedra dentro de la propiedad, iluminada por la luz suave que entraba por las ventanas. El padre ya los esperaba, junto a los niños, 2 empleados y la mujer encargada de las flores. No había invitados prestigiosos, ni música elaborada, solo silencio, reverencia y el sonido leve de las hojas moviéndose afuera. Leticia caminó hacia Víctor con pasos lentos y manos temblorosas. Cuando sus manos se tocaron frente al padre, Leticia sintió un calor recorrer todo su cuerpo. Víctor apretó suavemente sus dedos, ofreciéndole seguridad. Las palabras del compromiso fueron intercambiadas con calma, como quien da un paso consciente y profundo. El padre entonces los bendijo. Víctor se inclinó y depositó un beso suave en su frente,
un gesto de ternura y respeto, un pacto silencioso. Leticia cerró los ojos emocionada. Al salir de la pequeña capilla, Víctor presentó oficialmente a Leticia a los empleados. «Ella ahora es mi esposa y señora de esta casa», afirmó con voz firme. Los empleados inclinaron la cabeza en señal de respeto. Suzette se secó una lágrima discreta y los niños corrieron a abrazarla. En ese instante, Leticia entendió que un nuevo capítulo se abría en su vida. Un capítulo que jamás imaginó vivir. La cena fue sencilla pero llena de significado. La mesa tenía pan fresco, carne asada y verduras del propio campo. María se sentó al lado de Leticia todo el tiempo, como si temiera perderla. Fernando hablaba poco, pero observaba cada gesto de ella con un afecto creciente. Víctor sonreía discretamente al ver la escena, como si la nueva familia se formara ante sus ojos. La noche pasó tranquila, llena de conversaciones suaves. Más tarde, Víctor caminó con Leticia hasta sus aposentos. El pasillo estaba silencioso, iluminado solo por velas, y cada paso resonaba como un símbolo del compromiso recién asumido. Él tomó sus manos nuevamente, y el toque hizo que el corazón de ella se estremeciera. Las manos de él eran firmes, cálidas, ofreciendo protección. Leticia sintió una oleada de seguridad invadir su pecho, algo que nunca había sentido antes. «Leticia», dijo Víctor con voz baja, «dormiremos en habitaciones separadas. Solo Suzette lo sabrá. Quiero evitar comentarios y respetar tu tiempo». Ella asintió despacio, sorprendida por la consideración. No sabía si aquello era compasión o algo más profundo, pero había honestidad en los ojos de él. Víctor sonrió con suavidad, como quien no quiere presionarla. «Cuando estés lista, hablaremos del futuro». Leticia respiró hondo, aliviada. Pero mientras la casa dormía, lo que ninguno de los dos imaginaba era que la ciudad entera ya sabía del matrimonio. La mujer encargada de las flores comentó animadamente a quien encontraba: «Víctor Mendoza se casó con una joven llamada Leticia. No es de la nobleza, nadie sabe de dónde salió». Las palabras se esparcieron rápido, más veloces que el viento. La noticia crecía como fuego en la paja, imposible de controlar. Y las palabras corrieron tan lejos que llegaron donde no debían. Rosalina escuchó y se enfureció, diciendo que su ahijada era propiedad suya. Alexandre lo supo y se preparó de inmediato, sintiéndose engañado y robado. Esmeralda, al enterarse, sintió el rostro arder de indignación. El matrimonio silencioso que debía proteger a Leticia se convertía en un rumor explosivo, y el mundo afuera comenzaba a moverse en dirección a aquella casa. 4 días después del matrimonio silencioso, el sonido de ruedas pesadas resonó en la entrada de la propiedad. Una carroza oscura se acercó, levantando polvo y dejando el aire denso. Víctor apareció en la puerta principal, presintiendo que nada bueno saldría de aquello. Cuando el vehículo se detuvo, bajaron Rosalina y Alexandre, acompañados por un alcalde de justicia. El silencio que se formó entre ellos parecía anunciar una tormenta. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Rosalina fue la primera en hablar, levantando el mentón con arrogancia. «Señor Mendoza, vengo a buscar a mi ahijada Leticia», declaró con falsa indignación. «Huyó de mi casa llevándose mis joyas». Víctor mantuvo la expresión firme, sin ceder al veneno de sus palabras. Alexandre dio un paso al frente, subiendo el tono. «Y además, estaba prometida a mí. Usted no puede haberse casado con una mujer comprometida». El alcalde observaba todo, intentando mantener la neutralidad. Víctor respiró hondo antes de responder. «Leticia es mi esposa y está bajo mi protección. Y en cuanto a que era su prometida, ya no lo es, a menos que quiera presentar una queja en la corte. Y entonces yo también podré hablar de sus negocios oscuros». Su voz sonó baja, pero firme, como una piedra. Miró a Rosalina y dijo: «Ella huyó de su casa porque era maltratada. Usted la mantenía encerrada en un sótano». El alcalde frunció el ceño y se volvió hacia Rosalina buscando explicaciones.
La madrina, sin perder el aire teatral, replicó rápidamente: «¡Mentira! Está protegiendo a una ladrona». Las palabras cortaron el ambiente como cuchillas. El alcalde entonces miró a Víctor con expresión seria. «Señor Mendonça, debo cumplir la ley», dijo, midiendo cada palabra. «Si la señorita Leticia realmente robó joyas, debe responder por ello». Víctor dio un paso adelante, levantando la cabeza con determinación. «Nadie va a sacar a Leticia de esta casa», afirmó. «Y si robó, como dice Rosalina, entonces que presente pruebas». El silencio que siguió pesaba como plomo. La tensión aumentó cuando el alcalde percibió la influencia de Víctor en la región. Era imposible ignorar el peso del apellido Mendonça y el respeto que cargaba. «Muy bien», dijo finalmente, intentando evitar un enfrentamiento directo. «No la llevaremos hoy, pero en una semana, preséntese con ella en la ciudad. Habrá una audiencia». Víctor asintió despacio, con la mirada dura. Rosalina protestó de inmediato, indignada, pero el alcalde no retrocedió. La decisión estaba tomada. Sin otra salida, Rosalina y Alexandre regresaron a la carroza, lanzando miradas de odio hacia la mansión. Al alejarse de la propiedad, el aire pareció volverse más ligero, pero la preocupación latía en el pecho de Víctor. Sabía que aquel problema no terminaría ahí. Rosalina era venenosa. Y Alexandre, aún peor. Regresó a la casa, ya imaginando cómo protegería a Leticia de aquel nuevo golpe del destino. Su corazón latía rápido. Cuando entró en el salón, encontró a Leticia cerca de la ventana, con las manos temblorosas apoyadas en el alféizar. Había visto todo a través del vidrio y ahora lloraba en silencio. Las lágrimas recorrieron su rostro pálido, dibujando líneas de desesperación. «Víctor, por favor, no dejes que me lleven», sollozó con la voz aprisionada. «Yo no robé nada. Es mentira de ella». Su desesperación le atravesó el pecho como un cuchillo. Él caminó hacia ella sin decir una palabra. Leticia retrocedió un paso, como quien teme escuchar la sentencia de su destino. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo y sufrimiento. «Lo juro, Víctor, jamás tocaría sus joyas. Yo solo quería huir». Se pasó la mano por el rostro, intentando contener el llanto, pero su cuerpo temblaba demasiado. El recuerdo del sótano, del dolor, de las amenazas, todo volvía con fuerza aplastante. Parecía a punto de desmoronarse. Víctor sintió la urgencia de protegerla. No dijo nada. Simplemente la envolvió en un abrazo firme, profundo, que dejaba al mundo afuera. Su cuerpo encontró refugio contra el pecho de él, y el llanto se volvió más intenso. «Tranquilas», murmuró Víctor, en un tono que solo ella podía oír. «Estoy aquí». Su mano subió lentamente por la espalda de ella, como quien devuelve vida a algo casi roto. Leticia se aferró al abrigo de él, como alguien que teme ser arrancado de la luz. La respiración de ella era rápida, corta, entrecortada por el miedo. Víctor la sostuvo aún más cerca, sintiendo el temblor del cuerpo delicado en sus brazos. «Sé lo que has pasado», dijo con firmeza suave. «Vi tu mirada en aquel arroyo, vi lo que te hicieron, y te lo juro, Leticia, mientras yo pueda respirar, nadie va a sacarte de aquí». Él se alejó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. Había verdad allí. Había una promesa. Leticia cerró los ojos y dejó que su frente descansara sobre el pecho de él, como quien finalmente encuentra un puerto seguro. Aún había miedo, mucho miedo, pero también había confianza. Una confianza que crecía como una llama pequeña, pero persistente. Víctor la abrazó otra vez, decidido. Jamás permitiría que volviera a aquella vida de dolor, y en ese instante, sin decirlo en voz alta, Leticia lo supo. Ya no estaba sola en el mundo, y ella lo amaba. El día de la audiencia llegó trayendo un peso que Leticia sentía hasta en 1900 los huesos. Sus manos temblaban cuando Víctor la ayudó a subir a la carroza. «Tranquila, todo saldrá bien», murmuró él, apretando sus dedos con firmeza. Suzette los acompañaba,
decidida a testificar lo que había visto. El trayecto hasta la ciudad parecía interminable, cada sacudida aumentando la ansiedad de Leticia. Ella respiraba hondo, intentando ahuyentar el miedo. Víctor había investigado la región donde vivía Rosalina, descubriendo que muchos vecinos sabían de los malos tratos, pero todos temían involucrarse, temiendo represalias de la mujer. Aún así, él mantenía la esperanza de que alguien apareciera. «La verdad nunca camina sola», dijo a Leticia, tratando de consolarla. Cuando llegaron al edificio de justicia, fueron conducidos a una sala amplia. El presidente de la corte ya los esperaba. Rosalina estaba allí. Alexandre, no. Ausente, Alexandre mostraba su miedo de tratar con autoridades, pues muchos conocían sus negocios ilegales. Rosalina, sin embargo, estaba impecable, con un velo oscuro y una expresión de víctima cuidadosamente ensayada. Traía consigo a dos mujeres, ambas convencidas de declarar a su favor. La primera dijo que Leticia era querida, pero rebelde. La segunda afirmó que la joven faltaba el respeto a su madrina. Impulsiva, difícil, capaz de robar, murmuraron sin vergüenza alguna. Leticia apenas podía creer tanta crueldad. Rosalina, en su declaración, lloró como si cargara el corazón más altruista del mundo. «Hice todo por ella, todo», sollozaba, teatralmente. Leticia sintió el estómago revuelto, pues sabía que solo había una forma de poner fin a aquello, pero tendría que exponerse por completo. Suzette, percibiendo su duda, se inclinó y susurró: «Leticia, muéstraselo». El corazón de la joven latió con violencia. Hacer eso delante de Víctor la aterraba. Suzette fue llamada y contó cómo Víctor había llevado a Leticia a casa, sucia, desmayada, llena de hematomas. Añadió que ninguna joya había sido encontrada con ella. Las palabras de la cocinera provocaron murmullos en la sala, pero no bastaban. Víctor también declaró, afirmando sin titubear que Leticia había huido por miedo. Aún así, ningún testigo del pueblo apareció. El silencio de los cobardes parecía fortalecer a Rosalina. El juicio seguía suspendido en el aire. Cuando Leticia fue llamada, el corazón casi se le salió del pecho. Caminó hacia el centro de la sala, respiró hondo y comenzó a contar todo lo que había vivido. Habló del sótano, de los castigos, del hambre, del miedo constante. Habló de las palabras crueles y de las amenazas. Rosalina se levantó gritando: «¡Miente! ¿Cómo te atreves a hablar así de mí? Yo solo te di amor». El grito resonó, pero Leticia no retrocedió. Sabía que era momento de poner fin a aquello. Entonces miró al presidente de la audiencia, reuniendo la poca valentía que tenía. «Señor, puedo probarlo, pero tendré que quitarme parte del vestido». El presidente abrió los ojos sorprendido. «No puedo permitir indecencia en esta sala». Suzette se acercó, colocándose a su lado. «Yo la ayudaré, señor, pero es necesario». El presidente dio un paso hacia adelante y asintió. La sala quedó en absoluto silencio. Con manos temblorosas, Leticia se dio vuelta, y Suzette deshizo los botones de la parte superior del vestido. La lana se abrió lentamente, revelando la piel marcada. Víctor contuvo el aliento. Nunca lo había visto. Leticia lo había ocultado de todos, incluso de él. Las marcas eran profundas, cicatrices duras, cosidas sobre años de dolor. Algunas parecían quemaduras, otras eran líneas largas, oscuras, como si la piel hubiera sido desgarrada más de una vez. Un murmullo horrorizado recorrió la sala. Incluso el presidente se levantó, incapaz de disimular el impacto. Leticia sintió lágrimas resbalar por su rostro, no solo por el dolor físico, sino por la vergüenza de exponer aquello. Suzette apretó sus hombros con cariño, como diciendo en silencio: «No estás sola». Víctor cerró los ojos por un instante, luchando contra la rabia que lo consumía. Solo entonces todos vieron la verdad completa. Leticia levantó la cabeza, aún con el vestido abierto, y su voz resonó firme. «Y quiero denunciar a esta mujer por esclavitud, por maltratarme durante años.
por tratarme peor que a un animal. Rosalina se encogió en el banco, la máscara cayendo por completo. Su rostro palideció y su cuerpo tembló ante la revelación. Toda la sala se sumió en silencio. La verdad estaba allí, viva, imposible de negar. No fue necesaria ninguna palabra más. La justicia ya no se guiaba por discursos. Los cuerpos, las marcas, el dolor, hablaban por sí solos. El presidente anotó algo y declaró que se abriría una investigación de inmediato, con prioridad absoluta, y ordenó la detención de Rosalina. Suzette abrazó a Leticia. Víctor caminó hacia ella y tomó su mano con firmeza, como quien intenta protegerla incluso de su propio recuerdo. Y, por primera vez, Leticia vio a Rosalina encogida, derrotada. La carroza regresó a la propiedad bajo el silencio cansado de la tarde. Leticia estaba agotada, como si todas sus fuerzas se hubieran derramado en la audiencia. En cuanto bajó, abrazó a Suzette, sintiendo en ella no solo a la amiga, sino a la mujer que la había sostenido en las horas más difíciles. «Gracias por todo», susurró con la voz quebrada. Suzette devolvió el abrazo con firmeza, emocionada. Víctor caminaba en silencio, cargando una tormenta en el pecho que no mostraba a nadie. A cada paso recordaba las cicatrices que había visto, en la espalda de ella, marcas demasiado profundas para ser olvidadas. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a otro ser humano?, pensaba, con la mandíbula tensa. Leticia lo observó mientras subían las escaleras, percibiendo la dureza en la mirada de él. Algo en Víctor estaba herido. Algo dolía. En el pasillo, la acompañó hasta el cuarto, manteniendo un silencio concentrado, lleno de sentimientos contenidos. Ella abrió la puerta y él entró detrás de ella. Leticia se volvió hacia él, sujetando el vestido con las manos temblorosas. «¿Estás callados? ¿Estás bien?» La pregunta salió suave, pero cargada de un cuidado verdadero. Víctor suspiró, pasándose la mano por el cabello, como quien busca fuerzas para hablar. Su expresión mezclaba fragilidad y rabia. Víctor se sentó al borde de la cama, apoyando los codos en las rodillas. «Leticia, ¿me preguntas si yo estoy bien?», dijo con la voz ronca. Tú soportaste esa tortura durante años. Hoy te expusiste delante de todos, mostraste tus marcas, y aún así te preocupa cómo estoy yo». Su mirada se perdió por un instante, pesada y herida. «No puedo aceptar lo que te hicieron». La emoción quebraba su voz. Leticia se acercó despacio, tocándole el brazo con delicadeza. Ese simple contacto hizo que Víctor levantara la mirada. «Tú me salvaste de aquella vida», dijo ella con una sinceridad profunda. «Hoy solo pude enfrentarla porque tú estabas allí, porque sentí que ya no estaba sola». Sus ojos brillaban y la emoción hacía temblar su respiración. Era la primera vez que decía aquello en voz alta, y era verdad. Víctor se levantó despacio, como si cada palabra de ella lo atrajera más. Cuando quedó frente a ella, sus ojos estaban brillando, vulnerables. «Leticia, te amo. ¿Lo sabías?» La confesión salió firme, cargada de sentimiento. «Eres dulce, gentil, fuerte, buena. Nunca deberías haber pasado por nada de eso. Y te prometo, nunca volverá a suceder. Nunca más». Leticia quedó inmóvil, atónita ante aquellas palabras. Llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón latir con un ritmo desconocido. «Tú me amas», susurró, como si probara la realidad. Víctor sonrió, una sonrisa tranquila, profunda, sincera. «Claro que te amo». Entonces levantó la mano y acarició su rostro con ternura, el pulgar deslizándose por su piel sensible. Leticia cerró los ojos al sentir el calor de su palma. Era un toque diferente a todos los que había conocido. Un toque que sanaba. Víctor se acercó más y rodeó su cintura con cuidado, como si temiera lastimarla. Sus cuerpos se encontraron con suavidad y el corazón de ella se desbocó. Él inclinó el rostro y la besó. Un beso tierno, lento, lleno de sentimiento contenido durante semanas.
Leticia sintió que las piernas le fallaban. Su mano subió hasta el pecho de él, sintiendo el calor, la fuerza, la seguridad. Era como si el mundo entero guardara silencio. El beso se profundizó con delicadeza, sin prisa. Víctor llevó las manos a su espalda, pero cuando tocó las cicatrices, lo hizo con infinita suavidad. Las acarició como quien toca heridas antiguas con el deseo de curarlas. No había deseo agresivo, solo respeto, amor y tristeza por lo que ella había sufrido. Leticia sintió correr una lágrima, no de dolor, sino de ser tratada, por primera vez, con un cuidado absoluto. Permanecieron unidos, entregándose el uno al otro con calma, como dos corazones que finalmente encontraban descanso. Leticia se sintió acogida, segura, completa. Víctor la guió con respeto, protegiéndola en cada gesto, como si dijera en silencio: «Ya no tienes que temer nada». Fue una entrega del corazón antes que del cuerpo, una unión de almas heridas que se reconocían. Nada allí era prisa, todo era ternura. Cuando el momento terminó, Víctor la sostuvo contra su pecho, acariciando su cabello. Leticia cerró los ojos, respirando al mismo ritmo que él, sintiéndose amada por primera vez en la vida. No era lástima, no era obligación, era amor, puro, simple, profundo. Ella sonrió, aún apoyada en él. Por primera vez, sintió que su cuerpo, su historia y su alma habían encontrado un lugar seguro. Y ese lugar era Víctor. Entonces dijo: «Yo también te amo». A la mañana siguiente, la casa parecía respirar felicidad. Fernando corrió hacia su padre durante el desayuno, sosteniendo un libro con orgullo. «Papá, lo leí entero», dijo, y Víctor sonrió con una sorpresa genuina. Leticia observaba la escena con el corazón lleno, sintiendo que aquella familia realmente estaba uniéndose. La mesa tenía pan, fresco, frutas, queso, y el ambiente era ligero. Por primera vez todo parecía tranquilo. Después del desayuno, un empleado llamó a Víctor para ver algo en las plantaciones. Fernando, entusiasmado, pidió ir con él. «¿Puedo, papá?». Víctor asintió con cariño y lo llevó de la mano. Leticia observó a los dos salir, encantada con la conexión entre ellos. Cuando cerró la puerta, miró a María y sonrió. «La casa es toda nuestra. ¿Qué vamos a hacer ahora?». La niña abrió una sonrisa enorme. «Vamos a buscar las piedritas de colores en el jardín». A María le encantaba ese juego, y había muchas piedras pequeñas esparcidas por el jardín. Las moraditas eran sus favoritas, y ya había encontrado unas 10 cuando Leticia apenas había hallado una. La mañana estaba fresca, y el olor del pasto se mezclaba con el canto suave de los pájaros. Leticia se agachó junto a la niña, concentrada en la búsqueda. Fue entonces cuando no percibió los pasos que se acercaban, ni el sonido de los tacones rojos. Una voz cortante rompió el silencio. «¿Es verdad entonces? ¿Víctor me cambió por ti?». Leticia levantó el rostro y encontró a Esmeralda parada allí, con su vestido impecable y la mirada llena de veneno. «Mírate, toda sucia. Hasta dejaste a la niña así». Leticia miró su ropa, y realmente tenía tierra hasta los codos. María estaba peor, cubierta de manchas de barro, pero eso ya no la sacudía como antes. Con calma, Leticia se puso de pie y sonrió con educación. «Buenos días, señorita Esmeralda. ¿Puedo ayudarla en algo?». Esmeralda entrecerró los ojos con desprecio. «¿Tú?». «No, vine a hablar con Víctor». Leticia ya estaba cansada de aquella arrogancia que solo servía para lastimar. Se sacudió la tierra del vestido y respiró hondo. No huiría más, no se encogería más, no permitiría más humillaciones en la casa que ahora era suya. Caminó hacia Esmeralda con pasos firmes. «A partir de hoy, no quiero más verte en mi casa», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Mi casa, ¿entendiste?». Su voz salió segura, fuerte, llena de verdad. «No tienes nada que hablar con mi marido». Cuando dijo «mi marido», Esmeralda se estremeció.
Y mi niña y yo jugamos en la tierra todo lo que queramos, hasta encontrar todas las piedras que buscamos. ¿Fui clara, señorita? Esmeralda quedó inmóvil por un instante, sorprendida por la fuerza de Leticia. No esperaba enfrentamiento, no esperaba firmeza. La arrogancia desapareció un segundo, sustituida por inseguridad. «Entendido», murmuró finalmente. Luego dio la vuelta con rigidez, los tacones rojos hundiéndose en la tierra suave del jardín. Pero antes de dar el primer paso, notó algo que la hizo palidecer. Víctor y Fernando estaban allí, observándolo todo. Esmeralda intentó recuperar la altivez y lo llamó, casi en un susurro, «Víctor». Pero él la interrumpió solo con una mirada. «Escuchaste a mi esposa, Esmeralda», dijo con firmeza. «Será mejor que te retires». La palabra esposa resonó como sentencia. Esmeralda tragó en seco, limpió una lágrima de ira antes de que cayera y se marchó apresurada. Lo sabía, nunca más pondría un pie allí. Esa puerta estaba cerrada para siempre. María, ajena al drama adulto, tiró de la falda de Leticia. «¿Por qué ella no va a buscar piedritas también?», preguntó con encantadora inocencia. Víctor soltó una risa baja y hasta Leticia no pudo contener la sonrisa. La pureza de la niña borraba cualquier tensión. Fernando, al lado del padre, también rió, divertido por la sinceridad de su hermana. El ambiente pesado simplemente se disolvió en el aire. Víctor caminó hacia Leticia, aún sonriendo, y dijo, «Entonces, ¿quién va ganando?». María levantó las manos llenas de piedritas. «Yo, papá, encontré 10». Leticia rió y levantó su única piedra. «Yo solo hallé una». «¿Puedes creerlo?». Fernando se acercó para ver, curioso. La mañana volvió a ser alegre, simple, llena de vida. Era esa paz la que Leticia había soñado por tanto tiempo sin saberlo. Entonces, Víctor tocó suavemente su hombro. «Ven, vamos a seguir con el juego. Quiero encontrar más piedritas que María», dijo con un tono dulce, el mismo que solo usaba con ella. Leticia respiró hondo, mirando a la familia que ahora era suya. El miedo se había ido, la inseguridad también. Por primera vez se sentía parte de algo, amada, aceptada, protegida. Y mientras caminaba a su lado, supo que esa casa, esa vida, finalmente era suya. Los meses pasaron como un soplo dulce sobre la propiedad Mendonça, trayendo cambios profundos y silenciosos. Leticia quedó embarazada y vivió la gestación con serenidad, rodeada de cuidados, afecto y protección. Cuando nació la niña, de ojos tranquilos, le dieron el nombre de Victoria, un símbolo vivo de la lucha que habían vencido juntos. Rosalina permanecía presa, confirmada por las denuncias de antiguas empleadas. La paz finalmente había encontrado espacio en la vida de Leticia. Esa mañana soleada, Leticia estaba apoyada en la ventana, observando a María y Fernando jugar en el jardín. La risa de los niños se mezclaba con el canto de los pájaros, llenando el aire de ligereza. A su lado, Victoria dormía tranquila en una pequeña cesta de paja. Leticia acarició el rostro de la bebé con delicadeza. Su corazón rebosaba gratitud por todo lo que había conseguido. Era difícil creer que un día casi había perdido la esperanza. Víctor se acercó por detrás en silencio, envolviéndola en un abrazo firme y cariñoso. El calor de él llenó el espacio a su alrededor. «¿Qué te tiene tan pensativa?», preguntó en voz suave, apoyando el mentón en su hombro. Leticia sonrió mirando hacia el jardín. «Estoy muy feliz. ¿Sabes? Si no me hubieras encontrado aquel día, habría muerto allí». Las palabras salieron suaves, pero cargadas de una verdad profunda. Respiró hondo, emocionada. «Huir fue la mejor decisión que tomé, y mira todo lo que tengo hoy. 3 hijos hermosos y un marido hermoso». Se volvió hacia él, tocó su rostro y lo besó con ternura. Víctor sonrió con esa mirada que solo ella conocía. «¿Así que soy hermoso?». Leticia rió moviendo la cabeza. «Eres muy hermoso».
La complicidad entre ellos era simple, natural, llena de cariño. Víctor entonces levantó una ceja, recordando un detalle antiguo. Aquel día no estabas mirando al caballo, ¿verdad? Leticia rió con más fuerza, sonrojándose levemente. Claro que no, y sé que tú lo sabías. La risa de ambos llenó la habitación con una alegría serena. Era imposible no percibir cuánto se pertenecían. El pasado doloroso parecía lejano, casi irreal. La verdad es que el amor entre ellos no nació de un encuentro perfecto, sino de una necesidad de sanar. Víctor ofreció protección antes que cualquier promesa, y Leticia ofreció confianza aún con el corazón herido. La relación creció en gestos pequeños, una mirada que calmaba, una mano que sostenía, una palabra dicha en el momento justo. Así encontraron equilibrio y ternura. Así descubrieron el amor. Leticia aprendía cada día que el cariño de Víctor era paciente y constante. Él nunca la apresuró, nunca exigió, solo permaneció a su lado. Y ella poco a poco dejó de temer al mundo, abriendo espacio para sentir. Las cicatrices del pasado empezaron a doler menos, sustituidas por nuevos recuerdos. Cada abrazo, cada sonrisa, cada conversación al atardecer cimentaba la vida que construían. Las sombras quedaban atrás. Víctor, por su parte, descubrió que Leticia era más fuerte de lo que ella misma creía. Admiraba su valentía, su capacidad de levantarse, su dulzura incluso después de tanto sufrimiento. Encontró en ella no solo una esposa, sino una verdadera compañera. Y la casa, antes silenciosa, floreció con la risa de los 3 hijos. El hogar que él siempre deseó, pero nunca tuvo, ahora estaba completo, estaba vivo, era amor. En los días tranquilos, Leticia reflexionaba sobre todo lo vivido. Entendió que la vida no siempre muestra los caminos más fáciles, pero siempre ofrece una salida. Aunque al inicio parezca imposible, a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo mayor. Y ella era prueba de ello. La muchacha que un día huyó con miedo, ahora caminaba con firmeza, rodeada de amor y respeto. Su fuerza era silenciosa, pero profunda. Y así, la historia de Leticia y Víctor se convirtió en una historia de superación, decisiones difíciles, redención y amor. Una prueba de que, por más oscura que sea la noche, la luz siempre encuentra una forma de llegar. Una prueba de que el afecto verdadero no nace de la prisa, sino del cuidado. Una prueba de que, a veces, la mejor etapa de la vida aún está por venir, incluso cuando todo parece perdido. Su felicidad era completa. Y para ti, que llegaste hasta el final de esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó en esta trayectoria de dolor, valentía y amor? Tu opinión es muy importante, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna de las próximas historias llenas de sentimiento, esperanza y finales que calientan el corazón. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.